Buen día, yo soy Ángel Azael. Vamos a presentar el PIA de Electrónica 2, que se trata de un detector de frecuencias altas y frecuencias bajas. Y mi compañero Alberto se va a encargar de explicar el funcionamiento de las primeras fases que componen el proyecto. Buen día, mi nombre es Alberto Amador y yo voy a explicar la primera fase de nuestro proyecto, el cual serían los filtros. En la parte superior tenemos el filtro paso alto, el cual tiene una frecuencia de corte de 20 kHz. Cualquier frecuencia mayor a este se va a considerar como frecuencia alta y una frecuencia menor la va a atenuar. En la parte de abajo tenemos un filtro de paso bajo, el cual tiene una frecuencia de corte de 19 kHz. Cualquier frecuencia menor a esta la va a considerar como frecuencia baja y cualquier frecuencia mayor a esta la va a atenuar. En la segunda fase de nuestro proyecto tenemos el rectificador de onda completo que diseñamos previamente, el cual se encarga de transmitir las dos señales de entrada en un semiciclo a una sola de salida de una misma polarización. Después tenemos los capacitores que van a hacer que nuestra señal previamente rectificada se convierta de corriente continua. Ahora, para la fase 3 se compone de dos amplificadores no inversores. En este caso, pues se utilizó la misma configuración y los mismos valores para los dos filtros. Esto para que el voltaje y corriente que hayan pasado por los anteriores amplificadores no se pierda. Estos amplificadores no inversores cuentan con una ganancia de 2, por lo mismo que mencioné, para que no se pierda su voltaje ni corriente. Y en la última fase tenemos lo que vienen siendo los comparadores. Este primer comparador que está conectado al filtro paso alto, este, tiene su LED correspondiente. Y aquí tenemos un voltaje de referencia, el cual este voltaje de referencia lo obtuvimos midiendo el voltaje que se obtiene en su frecuencia de corte. ¿Esto para qué? Para que al aumentar la frecuencia va a aumentar el voltaje, y siendo que aumenta el voltaje, la salida de este comparador va a optar por la polarización positiva, por lo que la va a detectar como una frecuencia alta. Siento que pues al aumentar la frecuencia va a aumentar el voltaje. Y en dado caso que no sea así, se va a ir directo a tierra y este LED no se va a prender. Entonces, en general, el voltaje de entrada debe ser mayor al de referencia para que el voltaje de salida sea el voltaje de saturación. Y para el caso del filtro paso bajo, en este caso es casi la misma configuración, pero al disminuir la frecuencia, disminuye el voltaje. Entonces, de esta manera, eh, el voltaje de referencia siempre va a ser mayor al voltaje de entrada. Y pues como el voltaje está disminuyendo por una frecuencia baja, entonces eso significa que está trabajando a frecuencias bajas, por lo que este, el voltaje de entrada debe ser menor al de referencia para que el voltaje de salida sea igual al de saturación. En caso de que no sea así, el LED no va a encender y se va a ir directo a tierra. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba primero con una frecuencia de 100 Hz. Como se mencionó anteriormente, una frecuencia abajo de los 19 kHz se va a considerar como una frecuencia baja, por lo que al ser una frecuencia baja, el LED de baja debe encender y el de alta se debe quedar apagado. Y vamos a hacer la primera prueba para corroborar que esté correcto nuestro circuito.
Aquí podemos ver que el LED de baja se enciende. Esto quiere decir que el voltaje que tenemos en la entrada no inversora es menor al de la referencia, porque al tener una frecuencia baja tenemos bajo voltaje y esto indica que estamos trabajando a frecuencias bajas. Ahora vamos a hacer una prueba con una frecuencia un poco más alta, colocándole una frecuencia de 100 kHz. Pues evidentemente esta frecuencia de 100 kHz está arriba de la frecuencia de corte, por lo que el LED de alta es el que debe estar encendido. Eh, Aquí podemos ver que el LED de baja está encendido primero. ¿Por qué? Porque el voltaje va aumentando y existe una banda de transición eh, que disminuye o aumenta este voltaje. Eh, Evidentemente va a pasar el momento en que este se va a apagar, ya que el voltaje va a ser mayor al de referencia y se va a ir directo a tierra. Y va a llegar el momento en que en el de alta se apague, digo, el de alta se encienda y el de baja se quede apagado. Tenemos que esperar el tiempo necesario a que pase este tiempo de transición. Muy bien, aquí podemos observar que pasada la banda de transición, nuestro LED encendió. Esto solo nos ayuda a verificar que nuestro circuito está funcionando correctamente. Bueno, como ya mencionó mi compañero, eh, nuestro circuito funciona correctamente. Aquí se quedó encendido este LED porque el voltaje de referencia está una décima más arriba. Aquí fue un pequeño error que existió. Sin embargo, si le ponemos aquí 14.1 en el voltaje de referencia, este va a proceder a apagarse y este es el único que se queda encendido. Dicho esto, finalizamos de esta manera la explicación de nuestro circuito sobre el PIA de electrónica 2, donde utilizamos diferentes configuraciones con los amplificadores operacionales y pues vimos las más importantes del curso. Gracias. Gracias.